Hola amigos. Las cosas volvieron a complicarse en la serie Ruth Girl TP. Cuando Esmeralda se entera de lo que pasó se enoja mucho. Alil y Zeynep vienen a hablar con él. Sin embargo Zumrud, que no puede aceptar lo que ha oído, se enfada con ellos. Zumrud le dijo a Zeynep que Alil era tu amor. Estaba en lo más profundo de su corazón. ¿Qué pasó y esto pasó? Alil sale a hacer una declaración a los que esperan afuera. Les cuenta a la gente que está afuera lo que pasó. A simple vista, el orden al que está acostumbrado está cambiando. Él necesita ayuda. Él dice: puedo encargarme de ello si quieres. Alil dice que no hay necesidad. Luego quiere entrar y hablar con la señora Zumrud. Esmeralda, llévame al asilo de ancianos. Nadie me ama. Mi nuera ya no viene a mi casa. Alil dice que no te dejaremos en ningún lugar. Zumrud, ven y siéntate. Esmeralda, miren las caras de cada uno. Míralo a los ojos y dile que no lo amas. Él dice: déjame convencerme. No puedo decir que amo a Zeynep, ¿cómo puedo decir que no me gusta? Alil también dice que no puede decirlo. Alil y Hakan hablan sobre lo sucedido. Zeynep prepara la comida de Zumrud. Pero ahora no comerá esta comida. Me dijo que no volviera sin resolver mis problemas. Mientras Songul quiere tirar la foto de Zeynep y Alil, él la detiene. Él envía la comida con deseo. Por otro lado, Eren y Selma regresan del médico. Kimet y Kumru se preguntan qué pasa. Pero ella intenta ocultar al bebé. Por supuesto, les resulta difícil ocultar esta situación. Zeynep va a su habitación. Él da el juramento de Zizek. Mientras tanto encuentra la nota de Alil. Encontrémonos en la encrucijada, dice. Gozde entra en la habitación. Él ve a Zeynep. Gozde dice que de todos modos te irás pronto. Zeynep dice que incluso si me voy, no descuidaré a Zizek. Gozde dice que no te preocupes. Alil dice que estará allí siempre que necesite ayuda. Zeynep dice que no importa lo que pase, siempre nos respetaremos unos a otros. Gozde murmura: serás capaz de hablar con tanta condescendencia cuando me convierta en la esposa de Alil. Eren ayuda a Selma mientras ella está en la cocina. El médico dijo que tenemos que tener cuidado. Eren dice que dijiste que lo ocultáramos, pero es muy difícil. Mientras tanto, Kimet también lo escucha. Pero él malinterpreta lo que oye. Si madre Kimet escucha esto, quedará devastada. Kimet piensa que Selma está enferma. Él está muy asustado. Él se enoja mucho. Zeynep y Alil continúan discutiendo en el coche. Gozde había colocado un dispositivo de escucha en su teléfono. Él los escucha y pone en práctica sus nuevos planes. Songul llega a Gozde. Pregunta si hay algún avance. Gozde envió la petición de divorcio, dice Zeynep. Songul, ¿qué harás? Él dice: ¿me enviarás el vídeo? No es tan agradable a la vista. Diré que no puedes ver el vídeo sin ver el resultado. Pero no lo haré por teléfono. Dice que lo enviará desde el antiguo cibercafé. Alil y Zeynep dejan el teléfono y salen. Hablan de lo que pasó. Alil promete que saldremos de esta difícil situación, no os preocupéis. Zeynep dice que me animaste. Alil, siempre fuiste valiente. Él dice que no hice nada. Se suben al coche y empiezan a esperar a la persona que llegará al café. Mientras tanto, siguen peleándose. Zeynep dice que viniste a buscarme por la receta. Él dice: ¿quién eres tú para hacer esto? Mientras tanto, comienza el viaje al pasado. Recuerdan nuevamente lo que ocurrió cuando Alil le dijo la misma frase a Zeynep. Mientras tanto, este silencio hace sospechar a Gozde. Luego dice que todo terminará pronto: te salvaré de esa chica. Alil me pregunta: ¿todavía estás enojado con Zeynep? Zeynep le dice a Alil que ya no está enojada con él. Cuando empiezan a hablar, hablan de divorcio. Alil dice que pronto estarás libre de mí. Cuando Zeynep muestra interés en Alil, Gozde envía un mensaje y se va. Alil no puede alcanzar a Gozde. Pero encuentra su botón. Revise el correo electrónico para ver los papeles del divorcio en el mensaje. Él dice: salva a tu madre. Songul llega a Tulay.
Os traigo novedades. Songül dice que Zeynep y Halil se están divorciando. Songül dice que mi segunda mala noticia es que Cengiz ahora está muerto. Él dice que será difícil deshacerse de él. Cuando Songül sale de la habitación, Tülay queda devastado. Mientras Selma está en la cocina, Quimet y Kumru se acercan a ella. Él dice, dejad todo vuestro trabajo a un lado y dejad que nosotros hagamos el trabajo. Selma se pregunta si sabe que estoy embarazada. Entonces Quimet dice, estoy complacido contigo. Él dice, tú también me perdonas. Cuando Kumru se comportó de la misma manera, Selma preguntó por qué me trataban como si fuera a morir. Pensador. ¿Por qué me tratas así? Él dice, no moriré. Quimet dice que no dices nada para no molestarnos. Cuando Eren llega y los ve tan alterados, toma cartas en el asunto. Selma no morirá, solo está embarazada, dice. No puede superar la sorpresa de aquellos a quienes ama. Mientras Halil está en la sala, el abogado llega a la casa. Dice que están tramitando los papeles del divorcio. Todas las propiedades que recibí de la familia Aslal pertenecerán a Zeynep después del divorcio. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.